Hola, yo soy Carlos Franco, soy egresado de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional. Me gradué en el año 2006. Mi experiencia como emprendedor nace desde que yo estaba en la universidad. Yo tenía una empresa o un inicial emprendimiento que se llamaba ProI+D. Era una empresa que quería hacer gestión tecnológica y gestión de la innovación. Cuando me gradúo, comienzo a trabajar en el tema y posteriormente, con acompañamiento de la unidad de emprendimiento, decido cómo fortalecerla desde el punto de vista conceptual y comienzo a trabajar en la empresa, a abrir mercado y a conocer cómo debía movilizarme en esos temas que en ese momento en la universidad y en Medellín eran todavía muy abstractos y muy raros de entender. No había como una institucionalidad clara que supiera entender lo que era la gestión de la innovación y la gestión de la tecnología, y me costó mucho, me costó demasiado tener como un mercado a quien venderle temas de gestión de la innovación, temas de gestión tecnológica, y ProI+D hacia el año 2010 más o menos decido yo que no es la iniciativa, que no es la empresa que debía tener en cuenta, que yo debía hacerle una transformación que no era hablar de gestión tecnológica solamente, sino de otro concepto un poco más ligero. Y se dio coyunturalmente que en esa época, en el año 2009-2010, pues sí comienzan a darse en la ciudad unas conversaciones alrededor de la innovación y puedo tener, luego después de muchas frustraciones y luego de haber evaluado muchas posibilidades de cómo sacar adelante mi empresa, le doy un replanteamiento de marca, lo llamo Yocari. La universidad incluso me acompañó, la unidad de emprendimiento me acompañó mucho a entender ese replanteamiento de marca y ya con Yocari lo que yo me dedico es a generar un tema de consultorías específicas en unos temas no de gestión de la innovación, sino en unos temas que ayudaran a entender a las empresas qué era la innovación y cómo debían implementarla. Yocari fue, digamos, la evolución de ProI+D como emprendimiento, y con Yocari trabajé muy fuertemente hasta el año 2014, tratando de meter el lenguaje de cómo era que se hacía la innovación, qué era necesario desarrollar en temas de innovación y cómo una empresa o cómo una ciudad podía crecer en temas de innovación. En el año 2014 ya había una institución en Medellín muy fuerte que venía trabajando en temas de innovación, que venía potenciando a la ciudad en temas de innovación, haciéndole entender a las empresas, a las instituciones de educación superior, al Estado, a la ciudadanía, la importancia de la innovación. Y esa empresa era uno de mis clientes, eso es Ruta N. Entonces, en ejercicios que yo venía trabajando con Ruta N, decidimos fusionar algunas cosas que hacíamos en conjunto. Y posteriormente a mi trabajo con Yocari, en una construcción de unos desarrollos de ecosistemas de innovación para otras ciudades, Ruta N me propone que por qué no comenzamos a hacer eso mismo que yo hacía en Yocari, pero desde Ruta N, que lo trabajáramos para la ciudad, no desde el punto de vista que yo lo tenía enfocado que era muy micro, sino en temas ya macro para la ciudad y para el país. Entonces, desde el año 2014, desde mediados del 2014, estoy trabajando con Ruta N en unos proyectos que me permitieron de alguna manera darle a ese emprendimiento que yo tenía, Yocari, la forma de escalarse, de ser mucho más grandes, de ser mucho más poderosos y de que estuvieran al servicio de la ciudad. Hoy en día lo que era el portafolio de Yocari se ha multiplicado por 10 trabajando desde Ruta N y vamos en ese sentido de cómo hacer ese emprendimiento que tenía yo en un principio con Yocari, ya en un intraemprendimiento desde la corporación Ruta N Medellín para la ciudad, para Colombia y para Latinoamérica. Las experiencias en temas de emprendimiento han sido muchas, se han aprendido cosas, de lo que más se aprende es de los errores, de lo que más se aprende es de las frustraciones, de lo que más se aprende es de las cosas que se hicieron mal o de las cosas que no se hicieron y que uno dice, bueno, me hizo falta esto. Se aprende mucho más de eso que de las estrategias gratificantes y exitosas, porque lo exitoso pues simplemente queda como o aparece como fruto de un montón de frustraciones. Como emprendedor yo creo que lo más importante o lo que más me ha servido a mí en este recorrido de ya casi 10 años es aprender a ser lo que se conoce como resiliente, y es que sin importar lo duro, lo difícil o lo mal que le vaya a uno, es aprender de esos errores y tenerlos en cuenta para una próxima ocasión y casi que no volverlos a cometer. Con ProI+D yo tuve un error muy grande y fue cómo vender una idea que en ese momento en la ciudad
no era asimilable, no había quien la entendiera o no había una masa crítica, un gran grupo de personas y empresas que entendieran el concepto de la gestión de la innovación y la gestión tecnológica. Me dio muy duro y casi que no logro replantear cómo era el discurso, me demoré más de 3 años entendiendo cómo replantearlo y cuando lo replanteo entonces aparece esa evolución de lo que era la empresa. Otro de los elementos importantes que hay que tener como aprendizaje para el emprendimiento es saberse con quién rodearse para montar empresa. Tuve el desacierto de juntarme con un grupo no de malas personas, sino que no teníamos intereses y objetivos comunes. Y en el emprendimiento eso es fundamental, que tanto los socios que uno tiene, como los directivos que uno va a montar en la empresa, como los empleados y colaboradores, tienen que tener un sueño compartido y ese sueño compartido tiene que ir a la par y todos trabajar por él. Para mí eso fue muy frustrante como empresario, como emprendedor y me llevó a tener experiencias que no quisiera repetir y de las que me he cuidado mucho de ahí en adelante. La idea es que pueda yo tener en mis futuros emprendimientos un acompañamiento ideal como lo tengo en estos momentos. En Ruta N, digamos que el equipo de trabajo que hemos empezado a configurar ha sido un equipo de trabajo excelente, todos con un sueño compartido y todos avanzando en tratar de generar este intraemprendimiento que sea lo más exitoso posible para el beneficio de nosotros, para el beneficio de la institución y para el beneficio de la ciudad. Lo otro de los aprendizajes que hemos tenido importantes es entender el mercado, conocer a quién nos estamos dirigiendo con nuestro producto y que no es solamente tener un producto muy bueno, no es solamente tener un producto que yo le puedo ofrecer al mercado y que yo diga este producto es la locura y va a ser la gran innovación. Yo no soy el que digo qué son las innovaciones, yo no soy el que digo que va a ser exitoso el producto, el que me dice eso es el mercado. Entonces una gran enseñanza que me ha dejado todo este proceso es entender el mercado y entender que yo trabajo es en función de ese mercado y no en función de lo que yo sé. Más bien, en función de ese mercado yo propongo soluciones y yo propongo propuestas y alrededor de las propuestas monto empresa. Y yo creo que eso es una enseñanza muy valiosa que en el tema del emprendimiento de ciudad no se ha sabido entender lo suficiente y es que muchas veces creemos que si yo tengo un producto muy bueno porque yo creo que es bueno, entonces me voy a hacer lo posible por meterlo al mercado. Y ese es el camino largo para tener éxito en el emprendimiento. El camino, entre comillas, corto en el emprendimiento es entiendo el mercado, entiendo sus necesidades, entiendo sus dolores y desde ahí hago el ejercicio difícil que es pensar qué le puedo yo proponer para que ese mercado supla su necesidad. Cuando yo entendí eso, pude tener abierto el panorama del emprendimiento y supe meterme en cómo era el mercado y supe entrar en los clientes grandes y en los clientes poderosos. 3 enseñanzas fundamentales las resumo. 1, aprender de los errores, ser muy resiliente con el tema de los fracasos y de los dolores que vamos a tener como emprendedores, que siempre los vamos a tener y por eso el emprendedor es una clase única. 2, saberse rodear muy bien. No tanto por personas con mucho talento, sino por sueños compartidos y por talentos complementarios. De nada me servía a mí como ingeniero mecánico juntarme con otros ingenieros mecánicos que no tuviéramos un sueño compartido. Hoy el sueño lo compartimos sociólogos, lo compartimos economistas, lo compartimos psicólogos, ingenieros y ellos somos los que estamos trabajando en función de este intraemprendimiento en la corporación Ruta N. Y la tercera enseñanza es enfoque al mercado. Siempre miremos al mercado, miremos qué necesita, miremos qué es necesario y ofrezcámosle soluciones, pensemos cuáles son las soluciones que satisfacen esas necesidades. Cuarta enseñanza, estar abierto a que siempre podemos escuchar aprendizajes de otros, siempre podemos escuchar enseñanzas de otros y que nosotros también le podemos aportar a otro, entonces escuchar y compartir. En eso resumo yo mi experiencia de emprendimiento de estos 10 años. Mi función en Ruta N, mi cargo es ser profesional de proyectos especiales. Hago parte de la gerencia de proyectos especiales y el proyecto que estamos trabajando hoy es cómo hacemos para que Ruta N, entendiendo una necesidad del mercado, que es que en Colombia otras regiones no tienen capacidades para asimilar y para desarrollar procesos de innovación, entendiendo esa necesidad, cómo hacemos para que las capacidades de Ruta N en un modelo de transferencia de conocimiento llegue a esas regiones. ¿Cómo hacemos para enseñarle a otras regiones de Colombia y también de Latinoamérica
cómo innovar, cómo ser un ecosistema de innovación que pueda tener soluciones y que pueda permitir el desarrollo económico de una ciudad o de una región. Ese es nuestro emprendimiento en Ruta N, desde la gerencia de proyectos especiales, y tenemos hoy un equipo configurado haciendo ejercicios en Colombia, en Perú, en Ecuador y en Chile.